Bueno, ya está con nosotros Iván Carrino y mucho gusto me da tenerlo porque es un día muy especial. Gracias, Iván, antes que nada. Bueno. ¿Qué significa 6% en enero de inflación? Desglósamelo. Bueno, significa que seguimos siendo uno de los peores países del planeta en materia de precios. Como primera cosa, ¿no? Lo que vos decías antes del corte, tenemos en un mes la inflación que Estados Unidos tiene en un año extremadamente atípico. Porque Correcto. si pensamos en Estados Unidos, en realidad tiene 2%, 1 y pico, digamos, ¿no? Pero ha tenido atípicos estos 2 años últimos. Y después, bueno, a ver, la mala noticia es que la inflación se acelera cuando por ahí, hace unos 3 meses decíamos, bueno, parece que caía, ¿no? Porque estaba en 6, después bajó a 4,9. Correcto. Entonces se está acelerando la inflación, no es lo ideal, obviamente, pero digo, vos decís, che, pero el gobierno está tomando cartas en el asunto. Bueno, qué sé yo, tiene un acuerdo con el fondo que dice, achicar el déficit fiscal, emití menos, subí la tasa de interés. Eso, mal que mal, se ha hecho en el 2022, poquito recontra gradual, por eso no tenemos buenos resultados tampoco, recontra gradual, pero algo se hizo. Lo que políticamente se permite, digamos. Lo que, claro, el gobierno, podría ser puertas hacia adentro. lo único que donde hay margen para hacer un poquito de cosas, sí se hace algo, bueno, pero se te acelera la tasa de inflación. Ahora, ¿esto es por qué? Bueno, el problema es que cuando vos mirás datos mes a mes, hay cosas puntuales que pueden ocurrir, como por ejemplo que, no sé, digo un ejemplo porque no lo tengo en lo concreto, ¿no? Los precios de las telecomunicaciones están regulados, o sea, la factura de celular depende en última instancia de si el gobierno autoriza o no autoriza los aumentos. Televisión por cable, telefonía fija, Lo mismo etcétera. pasa con el cable, lo mismo pasa con las prepagas, lo mismo pasa con los colegios privados. Entonces, bueno, esos congelamientos... Luz, gas, agua, transporte. Claro, llega un día que dicen, bueno, en este mes lo vamos a sincerar o le vamos a permitir que suba tanto. Entonces, ¿qué está pasando? Que pasó también, se vio también en el informe de la Ciudad de Buenos Aires, que dio 7.3, que tenés una fuerte suba en comunicaciones y una fuerte suba en otro rubro también regulado, y después hay una cuestión estacional. Entonces, por ejemplo, este mes en concreto, a nivel nacional, vos tenés 7 y pico subieron los estacionales. 7,9. Claro, y los regulados 7,4, ¿no? 7,1. Bueno, están por encima de la inflación promedio, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, porque es un mes donde tenés estacionalidad en algunos precios, qué sé yo, no sé, el agua mineral sube más en enero que todo lo mismo. Esparcimiento, hotelería, gastronomía. Ahí está, que de hecho subieron mucho. Turismo. Y después, esto de ajustar. Pero marco lo de ajustar los precios regulados, porque es como que, ¿viste? La mentira tiene patas cortas. Bueno, acá lo mismo. Regular precios, controles, Tombolini, los supermercados, etcétera. Bueno, sí, 4 meses, 5 meses. ¿Tenés resultados? Si los tenés, recontra de corto plazo, y un día tenés que pagar la factura. Por eso cuando a veces charlo con ustedes, ¿qué va a pasar con la inflación en 2023? ¿Sabés qué? No tengo ni idea. ¿Por qué no tengo ni idea? Porque te digo, en lo fiscal y en lo monetario, más o menos me puedo hacer una idea porque sé lo que dice el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y eso está bien o está mal? Bueno, más o menos va encaminado. Digo, en la idea está bien. Después habrá que discutir si la cantidad de esa receta es suficiente. Pero por el otro lado, no tengo idea, porque yo no sé si este gobierno este año sale del cepo o no sale del cepo. Y eso es todo un cambio. Yo no sé si este año el gobierno le dice a las... ¿Crees que hay una chance de salir del cepo? ¿De unificar el tipo de cambio a 300 o 350? Es que es una decisión 400? política. El que tome la decisión política, no hay otra alternativa, es así. O sea, si vos decidís, voy a ir a un país normal, con un sistema cambiario normal, eliminás el cepo y vas a 300. O 300, mínimo. No, 380, es el precio del blue hoy. 380, 370 al contado con liquidación. Bueno, exactamente. 400 casi el dólar Qatar, que es el dólar en realidad si eso turista. pasa, y bueno, te va a saltar la inflación necesariamente. En el año 2015-2016 pasó eso, justo miraba hoy los datos. En un mes el dólar subió 38%, el oficial. Y bueno, y ese mes la tasa de inflación se duplicó y al otro mes se volvió a acelerar. Entonces, está muy indeterminada la inflación porque depende de todos los controles de precios que son recontra extensivos en la economía, ¿no? Entonces es difícil saber cuánto. En una economía tan administrada como esta y con la pretensión de controlar precio y cantidad a veces, que no prosperó en ningún lugar del mundo, por cierto. Imposible. La idea es que este número es el techo o el piso. Mirá, espero que sea el techo. Podría acelerarse un poco más la tasa de inflación anual, podría ser, pero, digamos, al menos mirando lo que está pasando a nivel internacional, y en eso no hemos sido tan distintos, ahora trato de precisar eso, vos ya tenés tasas de inflaciones que están bajando. O sea,
En Estados Unidos la tasa de inflación empezó a bajar, la anual, en Chile, en Brasil. ¿Y qué había pasado en esos países? Lo mismo que pasó en la Argentina a partir del 2020. Desastre fiscal y monetario. Financiamiento de la pandemia. Financiamiento de la pandemia. Muchos subsidios. Y ahí vino la consecuencia de las tasas de inflaciones más altas en 40 años en Chile, en Estados Unidos, en Brasil. Bueno, acá pasó algo similar, solo que veníamos de un techo altísimo, nosotros, de un piso altísimo, perdón. Entonces, digo, es esperable que como ese hecho que hiciste en 2020, 2021 está quedando atrás, tiene que bajar la tasa de inflación. Ahora, ¿bajar el 60 anual? Como plantea el 60 presupuesto. anual me parece, bueno, extremadamente optimista. O sea, vos estás en 75-80, más o menos. Entre 95 y 60 estará la tasa de inflación, pero bueno, no lo sé a ciencia La cierta. idea de un 3% de inflación como meta política para Massa antes de mayo, cuando se resuelven las listas, ¿es válida? A ver, es difícil de ver, digamos. ¿Qué es lo que está operando para que por lo menos no suba la tasa de inflación? Bueno, el acuerdo con el fondo. Se ha achicado un poco el déficit fiscal. El Banco Central, es verdad que emite menos para financiar de forma directa al gobierno, pero la verdad es que el año pasado emitió 1,6 billones de pesos para comprar deuda que ya circula en el mercado. O sea, eso no es una financiación directa, pero es una financiación indirecta. O sea, yo ya me endeudé, soy el gobierno, me prestaste plata a vos, perfecto, pero te quedaste con el bono. Me lo vendiste a mí y viene el Banco Central y me lo compra a mí. Bueno, es una manera indirecta de financiar al Tesoro, de financiar al gobierno. Bueno, entonces, eso es preocupante. Tema reservas. Hoy vendió 35 millones el Banco Central, ya gastó más de 500 millones en febrero. Es el peor febrero desde el 2007. Sí. Pregunta del millón es, ¿eso es reversible en el corto plazo o hay que esperar abril-mayo? Es decir, ¿un dólar soja en marzo te ayuda? Lo que pasa es que el dólar soja, lo que yo veo es que lo único que hace es, digamos, cambiar los tiempos de liquidación. Lo que hablamos con Helio siempre, O sea, correcto. No aumenta la cantidad de dólares, ni la cantidad de soja, ni de la cantidad de producción. Solamente elegís el momento en el que los querés. Es que es lo que ha pasado. Fíjate que el último trimestre del año en liquidación de soja fue menor al del año pasado. Incluso tuviste un dólar soja de diciembre. ¿Pero por qué? Porque fue tanto lo que se vendió en septiembre, porque vos le habías dicho a los sojeros, le dijiste, mirá que es solo una vez, ¿eh? Bueno, se vendió tanto que en noviembre, octubre y noviembre fueron meses pésimos. Entonces el dólar soja de diciembre no te llegó a compensar lo los poco que trimestres del liquidas. 2021. Entonces es como, bueno, sí, que ¿cuándo querés la plata? Pasado, mañana, pero hay que resolverlo de fondo, digamos, ¿no? Bueno, Entonces vas a perder reservas cuando, si seguís queriendo vender dólares a 200, vas a perder reservas. O sea que lo que está claro es que al dólar oficial y a este dólar pocos venden, todos quieren comprar, Exactamente. la mayoría no puede, hay atrasos. Los únicos meses en donde aumentó la cantidad de reservas en el año pasado fue cuando llegó plata del fondo y con el dólar soja. Bueno, listo, o sea, ya está. No entra por ningún otro ¿Y motivo. vos ves al gobierno yendo un dólar a 300 oficial? Asumiendo el escuché. costo de la devaluación para finalmente también capitalizar los efectos que pudieran ser eventualmente en el mediano plazo Te lo positivos. digo a ti. Yo escuché a Alberto Fernández el año pasado decir que en 2023 íbamos a un tipo de cambio unificado. También lo escuché decir un montón de cosas que después se desdijo, ¿no? O sea, digamos, no hay ¿Quién manera manda de en la saberlo. Argentina hoy en términos económicos? A ver, si me preguntabas antes de julio, te decía que Alberto no, que Martín Guzmán no, y que entonces el cristinismo. Cristina. Parecería ser que el cristinismo y el albertismo llegaron a cierto acuerdo de decir, bueno, ok, vamos a dejar... De hecho, a mí me sorprende escuchar a Máximo Kirchner, al Cuervo Larroque, de repente hablan bien de Massa. Cuando Massa hace incluso más ajuste que el que hacía Guzmán. Es más, ejecuta lo que Guzmán decía que iba a hacer. Exactamente. Y en el discurso, las cosas que dice Rubinstein son absolutamente similares a las que decía Guzmán. Pero, ojo, yo celebro, ¿eh? A mí me encanta que el ministro de Economía diga tenemos que ir a un superávit fiscal, no nos queremos endeudar más. Después, obvio, entiendo las críticas de, bueno, flaco, pero no lo estás haciendo tan rápido. Está perfecto. Pero por lo menos, por una vez, hay gente del peronismo e incluso del kirchnerismo que encontró que hay restricciones de presupuesto y que eso existe y que eso es importante de respetar, ¿no? Iban 2 preguntas o 3 finales. Dame el pronóstico económico 2023. Hasta lo que podemos ver, esto es primer trimestre, no mucho más que eso. Bueno, evidentemente, altos y preocupantes niveles de inflación. Espero que producto de lo fiscal y lo monetario vaya mejorando un poco, aunque tal vez el Banco Central debería ser un poco más agresivo con la tasa de interés, y muy pobre crecimiento económico. O sea, Argentina ¿Vos ves no tiene... recesión?
no sé si recesión, pero me parece que el 2% de crecimiento que espera el fondo, que espera el gobierno, me parece realmente optimista, porque Argentina está en el techo del crecimiento de los últimos 10 años. Acordate que viene así, Sí. el país es un serrucho. Estamos en el techo del serrucho sin nada de fondo que se haya hecho para que Para ser crezcamos más. sostenible Exacto. ese crecimiento. Entonces estamos en el límite, no veo, ¿me entendés? Más crecimiento que hay. Bueno, lo último. La oposición habló de una especie de bomba económica, etcétera. Todo el mundo discutió si estaba bien, si estaba mal, pero ahí entró una bala al oficialismo, que es la idea de cuidado con esto, porque no es una cuestión menor. Todo el mundo entiende, algo va a pasar efectivamente en esta economía, antes o después. Sí. ¿Crees que eso echa leña al fuego? ¿Crees que revela un estado de cosas y no más que eso? Revela un estado de cosas, es real que hay enormes vencimientos de deuda, es real que hay deuda, es real que hay deuda en dólares, deuda indexada, o sea, eso hay que enfrentarlo. Ahora después, el gobierno dice, ustedes quieren desestabilizarnos. Bueno, pero miremos lo que pasó. El dólar, después del comunicado de Cambiemos, saltó. Bueno, después de las PASO 2019, el dólar pasó de 45 a 60, el riesgo país se fue a 2000. O sea, ahora no pasó nada de eso. Así que si Cambiemos quería desestabilizar, no lo consiguió. O sea, no está desestabilizada nada, estamos en el mismo nivel malo que estábamos antes. Ahora, me parece que el espíritu del mensaje fue más político que económico. Porque que hay deuda que para pagar lo sabemos todos. Fue más político que económico, ¿por qué? Y ahí hay que agregarle más bomba, eso es lo preocupante. Porque lo que quiere decir el partido opositor es, si yo soy gobierno, no me la están dejando fácil. Y lo que piensa la oposición es, mi problema en 2015 fue no explicitar la herencia. Entonces están diciéndole a la gente, ojo porque va a haber que hacer sacrificios, necesitamos superávit fiscal para pagar la deuda, para bajar el riesgo país, y eso implica achicar el gasto público, o subir impuestos, o subir las tasas de interés. Es decir, implica costos de corto plazo importantes. Y el otro costo, para sumarle a la bomba, es lo que comentábamos antes. El cepo, los precios regulados, ajustar tarifas y salir del cepo son cosas deseables desde el punto de vista económico, del crecimiento, del futuro para un país próspero, pero a corto plazo, sí, suben la tasa de inflación y te pegan en el bolsillo. Gracias, Iván. Gracias, Paulino, por la invitación. Hasta la próxima.